agradecemos a la compañera Mónica, sí, Mónica que nos haya regalado estamos. estos hermosos jazmines. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Al fin viernes, Pimpi. Claro que sí. Qué viernes, ¿no? Sí, qué semana. Qué semana. Qué mes, qué año, qué vida. Qué mundo, qué país, qué momento, qué momento. Es el primer programa que hacemos después del resultado electoral. Por supuesto que somos respetuosas y respetuosos de la voluntad popular que se expresó de manera clara y contundente. Por supuesto que tenemos que reflexionar qué es lo que llevó a que hayan votado mayoritariamente a Milei. Por supuesto. Pero y ahora, a esperar que conforme su equipo de gobierno, que se ponga en marcha. Acá Moreno ha venido históricamente a lo largo de todos estos debates de las elecciones analizando la cosa y planteando y recordando lo que el presidente que ha sido elegido, o sea, Javier Milei, lo que es desde el punto de vista de su concepto, que es un anarcocapitalista. Esa es una expresión que no nos era tan familiar, no estamos acostumbrados a tratarlo. De hecho, no es, Guillermo dice, una secta que tiene poca gente. Aún dice, yo conozco solo dos en Argentina, que son Javier Milei y Giacomí, que están peleados entre ellos, y que significa una especie de contradicción en sí misma, como posibilidad de ser, de ejecutarse en la realidad, con lo cual la expectativa es que nosotros necesitamos prepararnos para recuperar, para que el movimiento nacional justicialista, el peronismo, recupere y se una detrás de lo que es su tronco y sus banderas para volver a tener un proyecto nacional, porque esto no puede tener éxito en ese concepto, y si no es ese el concepto que se ejecuta, y lo que se ejecuta es la misma política que ya defendió Macri en el último tiempo, en los dos últimos años de su gestión, el neoliberalismo, que será en un aspecto la continuidad de esta última decadencia que hemos padecido, y en otros aspectos será mucho peor, como también lo señaló Guillermo, porque ahora va a tener no solo la experiencia, sino también una posibilidad en el Congreso mayor. Así que este es un momento para analizar, para convocar a los peronistas a juntarnos. Por eso nosotros hemos puesto en marcha una campaña de afiliación a Principios y Valores para la reorganización del movimiento peronista. No hay tiempo que perder, no hay que llorar, hay que analizar y prepararnos para que el peronismo se vuelva a fortalecer, se vuelva a agrupar detrás de sus propias banderas, no buscando ya un jefe para una candidatura de una elección de no sé cuándo, sino para poder reflexionar, recuperar las bases doctrinarias, porque cuando nosotros dijimos vamos a acompañar a Massa en el balotaje, dijimos, Massa anunció que iba a trabajar por la reindustrialización. ¿Hay alguna otra posibilidad que haya un lugar para todo en nuestro país? Para que haya trabajo, para que el trabajo tenga aparejado un salario digno. No lo hay. Por eso nosotros volvemos sobre eso. No estamos subiéndonos a ninguna histeria, ni estamos no estamos haciendo los análisis que de una manera poco acertada se hicieron para analizar lo que estaba en juego en este balotaje. Se dijeron millones de cosas que no tenían nada que ver. Se equiparó la propuesta de Milei con lo contrario, con el uso oligárquico del Estado en beneficio de un sector, cuando este candidato venía por la inexistencia del Estado, y nosotros decimos, primo, así no lo vas a poder hacer. Bueno, por lo pronto no vamos a ser nosotros que salgamos a la calle a juntar piedras, sino que vamos a juntarnos para que el movimiento peronista recupere el protagonismo en la conducción de las líneas políticas que no debimos haber perdido, Adri, ¿no? De pie, como siempre, reorganizándonos como siempre, codo con codo, espalda con espalda, y con propuestas fundamentalmente. Exactamente. Y además atentos y atentas a cómo van evolucionando los acontecimientos,
con capacidad de previsión, pero sin adelantarnos con miradas trasnochadas, claro, tremendistas e histéricas, te diría, ¿no? Claro. Sin vanguardismo, sin creer que... Exactamente. Con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Exacto. Con mucha tranquilidad vamos a ir construyendo. El pueblo se expresa. Correcto. La dirigencia ha construido un escenario para que esto ocurra. Deberán reflexionar. Nosotros también reflexionamos y acompañamos esa reflexión con acción. Y además hay que ver, digamos, su columna vertebral, cómo se va expresando. Por supuesto, por supuesto. Y como siempre, acompañando, sí, al movimiento obrero organizado, porque, como está bien claro, los trabajadores, a través de sus organizaciones, tienen que son los que defienden los intereses permanentes de la patria. Efectivamente. Que se expresa en su pueblo. Así que, bueno, aquí estamos con tranquilidad y con doctrina, ¿no? Y mañana nosotros vamos a tener en Corriente 2510, sexto piso, una charla muy estratégica sobre el agua, sobre la importancia del agua. Y ahí nos vamos a encontrar con Guillermo y los militantes, y seguramente va a ser también una ocasión interesante para reflexionar. A las 2 de la tarde. Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien, un gusto escucharte. Bueno, es una manera de decir, ¿no? Todo bien. Parece que si queremos ser justos, diría más bien todo mal, ¿no? No claro, todo bien. Pero bueno, verdad. Acá estamos. Una semana realmente muy movidita, ¿eh? Pero que trae enseñanzas. Miren, me parece que lo más importante que ha ocurrido es la renuncia de Carlos Rodríguez. Es muy interesante lo que pasó allí. Carlos Rodríguez, es un economista, por supuesto que nosotros compartimos pocas cosas de las que él sostiene, pero tiene andamiaje técnico. No es un chanta, es un economista serio. ¿Qué decía hace una semana atrás Carlos Rodríguez? Carlos Rodríguez decía, bueno, todavía no se sabe bien quién va a ser el ministro de Economía, no hay un plan, pero lo que yo estoy seguro que Luis Caputo no debe ser ministro de Economía. ¿Y por qué decía esto Carlos Rodríguez? Porque decía, Luis Caputo es prácticamente, ya ahí pongo yo mis términos, uno que maneja la mesa de dinero. Es un especulador financiero. Y el país necesita, en su Ministerio de Economía, mucho más que eso. Bueno, los acontecimientos no le dieron la razón a Carlos Rodríguez. El presidente electo habló de Luis Caputo en muy buenos términos y prácticamente lo puso ahí adelante de todos como futuro ministro de Economía. No le quedó otra a Carlos Rodríguez que renunciar. Renunció con halago, está bien, pero renunció al fin. Pero quedó la polémica, quedó el debate. Un Ministerio de Economía manejado en estas circunstancias por un financista, es muy raro eso. Se mete con esto en el tema de las LELIQ. Todos sabemos lo que son las LELIQ, que es esa deuda de cortísimo plazo que tiene el Banco Central con el sistema financiero y que tiene una dimensión asombrosa. 4 veces la cantidad de dinero en circulación. Aparentemente, Milei y sus asesores más cercanos decidieron que no hay ninguna otra posibilidad de emerger de la actual crisis sin darle una solución a este tema. Porque, bueno, de nuevo, esto lo hemos analizado muchas veces, aquellos que nos siguen ya saben muy bien, esas LELIQ son inflación reprimida. Pero además de ser inflación reprimida, implican una emisión monetaria extraordinaria, día a día. Bueno, parece que el gobierno decidió de que la prioridad era solucionar este problema
y el que aparentemente le dio la solución cómo hacerlo es Luis Caputo. Ahora, fíjese qué cosa notable, ¿no? Milei habló de que no iba a haber más inversiones públicas. Ante esto, obviamente, el presidente de la Cámara de la Construcción dijo, muy bien, empezaremos a despedir gente. Otra cosa se puede hacer, si no hay trabajo hay que hacerlo. Y no le dio ninguna explicación. Ahora, Luis Caputo, apenas lo pusieron en primera línea, ¿qué hizo? Hablar con los bancos. ¿Para qué? Para tranquilizar a los bancos. No se preocupen que todo va a salir bien, más o menos les dijo. ¿Pero cómo? Cuando está en juego la producción, el empleo, no hay que tranquilizar a la gente. No hay que tranquilizar a los empresarios, al sindicato. ¿De qué significa eso que no va a haber más inversiones en obras públicas? Bueno, ya estamos viendo el sesgo que va tomando el gobierno. No nos debería sorprender. Pero hay otro tema también, estimadas Gitia y Pimpi. Esto está demostrando, esta especie de zarandeo que tiene el gobierno, está demostrando, y falta de definición yo diría, está demostrando que cuando realmente uno quiere ser poder y quiere salir, emerger de la gravísima crisis económica y social que padece el país, tiene que tener un plan de acción completo. No basta con unas medidas, por más rimbombantes que sean. Eso, uno puede decir, bueno, no queremos el Banco Central, queremos la dolarización, no queremos la coparticipación, déficit fiscal, vamos a ir a un superávit de 5 puntos. Eso son medidas, no constituyen un plan. Y lo que necesita el país para emerger es un plan completo de acción. No lo tiene el gobierno. El gobierno, vaya a saber, no lo anuncia, pero por lo que vamos viendo no lo tiene. Y eso es un tema realmente muy serio, estimadas. No se sale así de la crisis. Claro. Al contrario, lo que puede pasar es que se exacerben algunos problemas de la crisis, lamentablemente con consecuencias sociales que uno no las quiere, pero no las puede dejar de apreciar. ¿Qué vamos a hacer? Así es, ¿no? Así es, Pablo. La verdad que tus palabras siempre nos dejan reflexionando profundamente, ¿no? Y después, desde qué lugar nosotros vamos planteando las propuestas y las venimos planteando frente a esta alternativa. Pero claro, nosotros siempre insistimos que se requiere un plan integral. Habrá medidas importantes, pero hay que tener un concepto integral. Bueno, vamos a actuar en todos estos flancos, de todas estas maneras, vamos a atacar todos los problemas al mismo tiempo y vamos para adelante, que es lo que requiere el país. Este tema de que solo algunas medidas y con eso solucionamos, es propio de la ideología liberal, del liberalismo económico, llamémoslo el extremo, neoliberales, anarcocapitalismo, anarcoliberalismo. Pero es propio de esa ideología. Digamos que el núcleo duro de esa ideología siempre fue con un par de medidas salimos de la crisis. Y ese par de medidas, ¿en qué se apoya básicamente? En dar plena libertad a los mercados y a la actividad privada. Como si esto fuera una poción mágica que decimos, bueno, apliquemos esta receta mágica y solucionamos todos los problemas. Es un tema propio de la ideología liberal. Lamentablemente, el país no funciona de esa manera. Y bueno, nos vamos a ir dando cuenta a medida que vayamos avanzando. Sí, lamentable y duramente nos vamos a dar cuenta. Sí, duramente, el costo claro. Siempre lo paga. Y termina siendo, desde el punto de vista económico, una mala praxis. Termina siendo una mala praxis, porque además ni siquiera es que instala un modelo
porque son modelos que finalmente son inviables a menos que sean para una muy selectísima minoría, y como la Argentina tiene una trayectoria y tiene en su ADN un proyecto nacional que es inclusivo, que es con comunidad organizada, que es con sindicatos fuertes que acompañan esa armonía entre capital y trabajo. O sea, es todo un concepto de convivencia, y entonces termina siendo una mala praxis que no puede ser exitosa, ¿no? No ¿Sí? puede ser exitosa. Tenés toda la razón del mundo y como lo estás encarando, Pimpi. Mira, fíjate lo que pasó con el tema del mes de aguinaldo. Claro. Es increíble. Por supuesto que esto es de sí, yo dije que sí, pero digo que no. Cada vez se hace más actual aquel debate donde Massa le dijo sí o no. Bueno, con el medio aguinaldo se armó realmente un flor de problema. Porque Milei dijo, bueno, si no hay plata, no hay plata. Después aclaró, bueno, habrá que sacarlo de otro lado. Pero dejó pendiente, ¿eh? Fíjate, el medio aguinaldo. Así Es es. increíble eso. ¿Eh? Y como no tomar conciencia de que, en definitiva, si vos sos presidente de la nación, o sea, vos tenés la máxima responsabilidad de los destinos de la patria, por lo mínimo que tenés que pensar es que lo que tenés que transmitir al pueblo es alguna tranquilidad. Por más que uno puede decir, no, pero esa tranquilidad es la tranquilidad de los cementerios, o es aquello, pero vos mismo te deberías dar cuenta de eso, ¿no? Vos no podés, todo no se sabe. Bueno, esta es una etapa, todavía no está puesta en marcha, es claro. una etapa de transición y que estamos mirando expectantes. Quería comentar un poquito, me parece que la cuestión nacional amerita hoy mucho en nuestro primer programa post-electoral, pero solamente voy a hacer una pequeña referencia al contexto internacional. Y bueno, el contexto internacional se ha sorprendido también, por un lado, con el primer presidente anarcocapitalista en un país de América del Sur, en Argentina. El mundo está mirando también qué es lo que pasa, ¿no? Hemos dado cosas tan maravillosas, las más grandes alegrías y las más grandes tristezas el pueblo argentino ha tenido. Pero por el otro lado, el mundo suspira y retiene el aliento, ¿no? Suspira y está expectante porque finalmente ocurrió una pausa humanitaria, una tregua humanitaria en la guerra entre Israel y Hamás. ¿Cuáles eran los objetivos de esta tregua? Durará 4 días en principio, no sabemos si va a continuar. Si bien Israel, a través de Netanyahu y voceros de las Fuerzas Armadas han dicho que la guerra continúa, después de esto, la guerra continúa, incluso han avisado a la población que se ha desplazado en la franja de Gaza hacia el sur, que no retornen a sus hogares, y es a partir, se ha planteado un intercambio de rehenes que están en manos de Hamás y presos que hay en Israel. Creo que son 50 en principio y creo que son 150 palestinos que van a liberar en tandas. Lo están liberando a partir del paso de Rafah, que están en la frontera con Egipto, con la supervisión de la Cruz Roja Internacional y de Egipto. Es una negociación que ha llevado arduas semanas, en las cuales participó Qatar, participó Egipto y Estados Unidos. El tema es que, Netanyahu se había negado a cualquier tregua y, digamos, está planteando fuertemente que va a continuar, pero ha cambiado. El mundo mira, ¿no? Además, mira con expectativa porque esta guerra, como todas las guerras y este nuevo mundo, este nuevo orden internacional se está pariendo con mucho dolor, con mucha sangre, digamos, en Ucrania, Federación Rusa y ahora en Gaza. Han muerto ya 13.000, dicen que alrededor de 13.300 palestinos y 1.200 israelíes, en esto además de los 240 rehenes que están en manos de Hamás. He leído por ahí que la doctrina que se aplicó es la doctrina del castigo popular. Es una doctrina que Israel
castigo popular colectivo, ¿no? A los pueblos, porque es una doctrina que se aplicó en Beirut en 2006, creo que fue 2006, cuando también Israel quiso acabar con Hezbollah y no lo logró. Entonces atacó la población civil. Digo, también es una de las características de las guerras urbanas, que se libran en territorio urbano, donde hay población civil inevitablemente, y que, bueno, atacó a la población civil. Es lo mismo que hizo Hamas con Israel cuando tomó por sorpresa a las fuerzas de defensa y a la inteligencia israelí. Y esto fue un golpe muy profundo para Israel, el ataque sorpresivo de Hamas, un ataque que Hamas venía preparándose hace muchísimo tiempo. Es más, yo me atrevo a vincularlo porque, digamos, el tema de los dos estados, que es una reivindicación de larga data, de dos estados, el Estado de Israel y el Estado de los palestinos. Ya la venía charlando Trump con Netanyahu, que ya lo veníamos planteando, digamos, y también se venía hablando de dos estados, por supuesto, afuera, digamos, acabando con Hamas. Y en última instancia negociando con la autoridad palestina, que, digamos, ahora está asentada en Cisjordania, porque quien conduce políticamente Hamas, la Franja de Gaza es Hamas. Ya venían hablando de dos estados sin Hamas. Entonces, digamos, no es un tema nuevo el tema de los dos estados. Yo creo que Netanyahu lo que estuvo haciendo es viendo esta que venimos charlando también del occidente ampliado, de estos actores, ¿no? De que Israel iba a perder protagonismo en este occidente ampliado, que lo está teniendo claramente Irán. Por eso empezó a negociar con Arabia Saudita, que es otro de los actores de este occidente ampliado, y Arabia Saudita se estaba planteando el Estado palestino, pero con la autoridad palestina. El ataque de Hamas, ¿qué hizo? Desarticuló totalmente eso. Se plantea no solamente como interlocutor, porque, digamos, a donde quiero llegar, tal vez después de estas idas y venidas, pero a donde yo quiero llegar, que con esta tregua humanitaria que se negoció con la participación de otros países, pero la negoció el Estado de Israel con Hamas. Hamas tiene ahora autoridad política, tiene entidad de par. Claro. Está en la mesa de negociaciones. Ya cualitativamente estamos en otro momento del conflicto. En otro momento que a mí me parece que apuntaría ya necesariamente a esta necesidad de empezar a poner los dos estados sobre la mesa, pero ya con Hamas. Si bien Israel, digamos, está planteando que va a aniquilar a Hamas, que la guerra va a continuar y no va a terminar, que va a ser una guerra larga y de resistencia, y hasta que no eliminen a Hamas no pararán. Sin embargo, digamos, otra cuestión que también me lleva a la reflexión, no me quiero llevar mucho tiempo, cuando se hablan de las muertes civiles, tanto de un lado como otro, y son las que se muestran, las muertes civiles, que nos duelen terriblemente, no parecen soldados muertos, ni, digamos, miembros, no están apareciendo los cadáveres, digamos, de los que están enfrentándose desde el punto de vista militar. Entonces también es una cuestión que hay que tener. Entonces, tener en cuenta, ¿no? Digamos, en qué plano se está jugando este enfrentamiento, cuáles son los muertos que se están poniendo sobre la mesa y en los medios masivos de comunicación. Pero estaríamos avanzando entonces hacia un escenario de resolución, ¿sí? Un escenario de salida. Hay que ver en qué condiciones, pero se empieza a iluminar esta cuestión de los dos estados, como también se empieza a iluminar la resolución del conflicto entre la Federación Rusa y Ucrania frente al estancamiento y el fracaso que ha tenido la contraofensiva ucraniana. Se estancó, ha fracasado, tienen muchos problemas internos, ha habido una depuración, está habiendo una depuración en las Fuerzas Armadas ucranianas, bueno, está perdiendo apoyo en Europa, está perdiendo fondos por parte de Estados Unidos, digo, está en una situación complicada. Entonces también se está iluminando, no ahora, hay que ver qué pasa el año que viene con las elecciones también en Estados Unidos,
pero se empiezan a iluminar estos dos horizontes de resolución. Y ojalá que, digamos, nosotros vamos analizando el escenario, pero desde los deseos. Desde lo humano. Desde lo humano, desde lo humanitario, digamos, estamos con el planteo que hace nuestro Papa Francisco, ¿no? De basta de guerras. Pero bueno, ojalá, después queda la otra medianera, que es China. En tanto y en cuanto se ilumine el escenario en una dirección, vamos a ver qué está pasando. ¿Qué pasa en la otra? Bueno, tenemos que Corea del Norte ha lanzado un satélite espía que ha generado fricciones muy profundas con Corea del Sur. Digo, también vamos a seguir atentamente qué está pasando en ese lugar de Asia. Y bueno, cierro con que ha asumido el nuevo presidente, Daniel Noboa, en Ecuador. Es un presidente muy joven, que viene de una familia política, pero qué bueno que está planteando el estado de excepción para presentar, está muy violenta la situación, sabemos que han asesinado candidatos, que le ganó al correísmo. Está planteando hacer una alianza con el correísmo y el partido, creo que social cristiano, en el Congreso, para poder sacar adelante legislación que tenga que ver con reforma tributaria, con una ley energética que garantice el abastecimiento de energía en Ecuador, y tiene un discurso fuertemente anticorrupción y anti-élite, que es un discurso que está apareciendo en distintos lugares del mundo, ¿no? ¿Élite? Sí. En distintos lugares del mundo, si vos lo querés analizar, desde distintas variantes ideológicas, pero es un discurso que está pisando fuerte, y nada más y nada menos. Y nada menos. Seguimos expectantes. Muy bien. ¿Qué decís vos, que vayamos a las noticias ahora? Acá estamos otra vez. Estamos nuevamente. Después de las noticias. Sí. Pimpi. Vos tenés presente con toda seguridad que mañana, 25 de noviembre, se conmemora en todo el mundo un día importante, un día internacional para la erradicación de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres. ¿Has visto que esta cosa de la no discriminación y más, todo va siendo un proceso? Y lo de la violencia no fue lo primero sobre lo que se hizo hincapié, ¿no? En el año 94 se aprobó la Convención de Belén do Pará, se fueron haciendo convenios, legislación y demás. Nosotros tenemos una legislación, se puede decir importante, fuerte, la ley 26.485, tengo que mirar porque nunca me acuerdo los números, pero es una ley que por lo menos en el aspecto descriptivo y de señalar es muy amplia, describe todas las cosas, porque la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, tiene un origen completo y tiene bastante arraigo, o sea, viene de lejos, tuvo toda la época en que eso estaba naturalizado, ni siquiera se veía como violencia, y por lo tanto muchas de las situaciones en la sociedad han ido cambiando las relaciones entre las personas y entre los sexos, pero hay resabios, ¿no? Hay resabios. Y cuando, a mí me gustaría leer un poquito cómo dice la ley 26.485, cuál es el objeto, ¿no? Dice, el objeto es promover y garantizar la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, a garantizar y promover el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, a garantizar y promover las condiciones para sensibilizar, prevenir, para sancionar, para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, el desarrollo de políticas públicas interinstitucionales sobre violencia contra las mujeres, garantizar y promover la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, porque ahí está un poco el núcleo de cuando pasamos de que ya no somos propiedad de, no hay alguien que puede decir, vos hacés lo que yo te digo, vos vivís como yo te digo, todo eso cambió, pero por ahí te quedan, ¿no? Esos
resabios. Y dice además la ley que tiene por objeto la asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y en las privadas, en servicios especializados de violencia. A mí me alegra poder compartir que nosotros promovimos con las compañeras del Sindicato de Ama de Casa y nuestras legisladoras nacionales lo que se llama la ley Vigo, que es la ley que incorpora en las obras sociales y en las prepagas la atención y asistencia a la violencia. Cuando hablamos de violencia hacia la mujer estamos refiriéndonos, y lo dice el título larguísimo de la Ley de Promoción Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en los ámbitos en los que se desarrollen sus relaciones interpersonales. O sea, no estamos hablando de lo que usualmente conocemos, tenemos presente como la inseguridad, lo que pasa en la calle. No, la vida estamos cotidiana. Estamos hablando de esa violencia que es un resabio de relaciones de poder entre las personas y particularmente entre personas de distinto sexo, ¿no? Entonces, cuando la ley detalla cuáles son las violencias, la ley tipifica que puede ser física, psicológica, y te diría que la psicológica acompaña a todas las otras, sexual, simbólica y económica y patrimonial, que sobre esa yo quiero hablar hoy específicamente. Y también diferencia los ámbitos, si es violencia doméstica, si es institucional, si es laboral, si es contra la salud reproductiva, si es violencia obstétrica. En eso también nosotros hicimos punta aquí en la capital con el tema del parto humanizado, que también son pequeños mojones que uno ha puesto en el hacer visible lo que nos ocurre en la vida cotidiana a las mujeres, ¿no? Que a veces no es rimbombante, no tiene pluma, no tiene una gran repercusión mediática, pero que te cambia la vida, absolutamente, ¿no? Bueno, ahora le agregaron la violencia política, incluso la violencia digital. Bueno, todas esas descripciones se van incorporando en la ley. Todavía hay mucho que trabajar para que se corrijan. Y yo, antes de entrar en específico en lo que te quiero señalar, un aspecto de la violencia económica, apenas un aspecto que hoy quiero tocar. Pero antes quiero compartir con nuestros oyentes, Adri, algunas estadísticas. Estadística en la línea 144 que recibe comunicación sobre los temas de violencia. La primera cosa que te diría es que el 91% de las llamadas que se reciben son violencia doméstica. ¿Y qué es la violencia doméstica? Es la que ocurre, no es porque ocurre en la casa, es porque ocurre en las relaciones entre personas de familia. O sea, y ahora te digo más. Bueno, el 2% son llamadas por violencia laboral, el 1% por violencia institucional, 91% por violencia doméstica. Otras están más difusas, no se sabe muy bien. Pero fíjate vos qué importante. El 96% de las personas que denuncian que son agredidas son mujeres, el 96%. Después también habrá algo de varones, algo de personas transexuales, travestis, etcétera. 96% son mujeres. Por eso que uno piense que es indispensable que haya una política. Después, ¿cuál es la forma institucional? ¿Cuál es el organismo? Eso es lo de menos. O sea, discutir solo el organismo es poner el carro delante de los caballos. Lo que importa es si hay una política para tomarlo y comprender eso. 96% son mujeres. Y las personas denunciadas, el 86% son varones. No hay, y esto son estadísticas que provienen de una línea de atención. Y te digo algo, estadística del año pasado, un promedio un poco más, un poco menos, a veces un poco más, 300 llamadas diarias. 300 llamadas diarias. No es una, ¿cómo te puedo decir? No es que es un tema que afecta a una pequeña minoría. No es un tema importante, es un tema que daña la vida cotidiana de las personas. Y estamos hablando de que principalmente es violencia doméstica, 91%, fíjate vos. El 48% son exparejas. Un varón que era tu pareja, que capaz que hasta te tuviste que separar por la situación de violencia. Y el 34%, hermana, son parejas actuales. Y, bueno, esto es apenas como si dijeras una foto que te muestra el asunto. Pero yo hoy quería compartir con vos algo que también lo vengo siguiendo desde hace muchísimos años. Este año
un 11 de noviembre, así el mismo día que fue la primera vez que votamos y fuimos elegidas las mujeres en el 51. Bueno, en el 99 nosotros aprobamos por unanimidad en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el registro, la creación de un registro de deudores alimentarios morosos, la ley 269. En las llamadas de ahora, el 41% de las que se denuncian son violencia económica. ¿Y por qué yo vinculo esto? Vos sabés que en 1950 se aprobó una ley que establece penalidades, 1950, pleno peronismo, todavía viva Evita, ¿no? Penalidades para el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Y dice que se le va a poner sanción de multa y de prisión a los padres que, aún sin que haya una sentencia civil, se sustrajeran de prestar los medios indispensables para la subsistencia de su hijo menor de 18 años o el que tiene una discapacidad. Después detalla que no solamente estás obligado de brindar alimento, asistencia alimentaria a tus hijos, sino también a tus padres. O sea, hay otras obligaciones. De los y nietos si sos, también. claro, exacto. Y si sos adoptante o si sos tutor, bueno, en fin, lo va detallando. 1950, ya estaba esto previsto y se incorpora en el Código Penal. El punto es que, vos imagínate que la aparición de la problemática de no cumplir con esa obligación ocurre más francamente cuando ese progenitor deja de vivir con los hijos. Uno no sabe si es porque está peleado con su ex o con la que nunca fue su ex. Uno no sabe si es de miserable o porque con el pretexto de que no le alcanza. Fíjate que la ley del 50 ya dice que no te exime el hecho de que haya otro que también tiene la obligación. Fíjate, está tan clarísimo desde el año 50. O sea, que la mujer esté brindando alimentos no exime al padre de brindarlos. Eso, bueno, puede parecer una obviedad, ¿no? Pero resulta que ocurren casos. No tenemos todavía, y posiblemente es difícil tener una estadística exacta de cuántos casos. Pero el problema que nosotros detectamos hace 24 años, ¿sabes cuál fue? La obligación alimentaria está penada, se constituye cuando vos no la cumplís en un delito. Ahora, imagínate que al incumplidor lo llevan preso. No va a poder cumplir. El hijo se va a avergonzar de su papá y capaz todavía vos tenés que ir y llevarle ropa limpia o comida o algo. O sea, es todo a pérdida que la sanción, que haya una sanción penal. Lo saque del mercado. Tiene que haber una corrección de la conducta. Eso es lo que importa. Bueno, para sintetizar, el registro de deudor alimentario que aprobamos hace 24 años y que se ha ido repitiendo en las provincias y que ahora tiene para ser aprobado en el Senado, ¿sabes qué establece? Condiciones para que vos, si un juez te incorpora al registro de deudores, estés limitado en otros derechos tuyos mientras vos no cumplas. Perfecto. Porque ¿sabes qué, Adriana? Hay una violencia hacia la mujer, porque la mujer es la que hace esos trámites. Y parece mentira que todavía hoy pueda ser más fácil que te pongan en el veraz porque debes una cuota de la heladera a que te hagan cumplir tu obligación con tus hijos. Así que en el día de mañana las mujeres de pie cuidando nuestros derechos. Vamos todavía. Guillermo, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Qué dice, Guistia? ¿Cómo está? Bien, al fin viernes, Moreno. Queremos escucharlo para el cierre del programa. Bueno, qué mejor cierre que escucharlo, Moreno. Muchas gracias, Guistia. Yo le tiro flores, tengo un jazmín. Gracias, Pablo. Qué bárbaro. Gracias, Pipi. Ahora te tira un jazmín la Guitia vos, Moreno. Ahora, Guistia, ahora Pipi va a tener que ahora no tiene quien la lleve ahora. No haga dedo en la calle, Pipi, por favor, que a ver si lo levanta cualquiera. Me mandaste a pie, Moreno. Sí, claro, pero usted es capaz de subirse en cualquier auto negro que pero, haya por Perdé favor. cuidado que sí.
Por favor, Moreno, no Sí, sé por claro. qué tenemos que ventilar estas cuestiones. El otro día casi me subo a un auto blanco que estaba atrás del de la Guillermina y el muchacho no sé por qué no me decía Bueno, algo. yo una vez me subí a un auto blanco que no era mi amigo y fue muy gracioso. Bueno, pasemos a otro tema. Moreno, lo Lo escuchamos. más gracioso es cómo se asusta el que maneja. Dice, ¿y esta de dónde salió? Eso lo dijo, es la primera vez que Exacto. se me sube una rubia al auto, dijo. Sí. yo. Sí, sí. Claro. Sí, pero te pegas un susto bárbaro porque te abren la puerta y pensás que te van a chorear. Bueno, Guitia, Pimpi, Pablo, gracias por el tiempo y bueno, terminó este cierre de curso en la UCA de Santa Fe, la verdad que fue muy grato y justo era este horario y bueno, me habían pedido que fuera, no podía ir, pero por Zoom, pero era este horario porque era un curso que cerraba este módulo y me pidieron que lo clausurara y me pareció interesante hablar de los estudiantes. Mire, Guitia, nosotros sobre el esquema revolucionario del anarcocapitalismo nos hemos detenido bastante. Lo que nos está pasando desde el día de ayer, hoy, y esperemos que esté resuelto el fin de semana y ya sepamos cómo es si esta revolución es no nata, o sea, no nació, y lo que uno decía que Milei se iba a deprimir de entre 4 y 6 meses, alcanzaron 4 días. Y entonces los que vieron lo que estaba pasando en ese Hotel Libertador se dieron cuenta que así no podían seguir y se hicieron cargo del gobierno. Y en este caso sería Macri. Macri si es que efectivamente se hace cargo Caputo y se hace cargo este muchacho que han designado del Banco Central. En la posibilidad de que estos muchachos se hagan cargo y que esto que están diciendo y que no haya una reacción de Milei, bueno, yo tuve una experiencia muy interesante hoy en Crónica porque había un joven de la Juventud Libertaria que yo los invité por la cara que tenían y la depresión que tenían a sumarse al peronismo, porque es la única revolución posible que queda en pie. Y ahí el pibe contestó, bueno, lo que dice Moreno, hay que entender que los libertarios no somos gorilas. Serán gorilas otros, pero los libertarios no somos gorilas. Mira. No dijo me voy a ir a afiliar, dijo, bueno, no es que estamos tan lejos. Nuestros enemigos, y en eso coincidimos con Moreno, son los globalizadores progresistas. No enemigos, somos adversarios. Pero es interesante cómo se van armando esto. Ellos también se separan de esa globalización, no sé mucho cómo, pero tienen un lío. Y ahí hay un caldo de cultivo interesante para que nosotros despleguemos nuestros debates con nuestros jóvenes. Eso lo van a ver, ya pasó, fue en vivo, pero van a estar las grabaciones, seguro dando vuelta hoy o mañana. Ahora, si se hace cargo el equipo de Macri, el tema es que Macri ya gobernó y ya fracasó y son los mismos. Entonces yo estaba en Crónica y decía, mire, si es Caputo, es un mesadinerista, es un timbero, cosa que dijimos en su momento, y él piensa que el problema de la Argentina es financiero. Entonces aparece la alerta de Crónica, atención, último momento, Caputo se reunió con los banqueros y tuvo una excelente reunión. Claro, no se reunió ni con la CGT ni con la UIA, mañana va a empezar. Se reunió con los banqueros. Y empezó por donde no tenía que empezar. No hay ninguna posibilidad en la Argentina de seguir con el modelo que inició Kicillof con la devaluación. Ya explicamos varias veces que la tensión que había en el 2012 y en el 2013 en el último gobierno peronista era si había que pasar del sesgo del consumo a la producción y obviamente para pasar a la producción es ir por inversión. Y obviamente se ve la economía desde la demanda, pero no desde el consumo, sino de la inversión, porque la inversión hoy es demanda y mañana es oferta. Y entonces teníamos un problema de defecto de oferta, había un problema económico, no financiero. Obviamente que los problemas económicos te llevan a problemas financieros, pero si vos pensás que solo tenés un problema financiero y no solucionás lo económico, no solucionás nada. Fue lo que hizo Kicillof cuando devaluó. Salió a arreglar con el Club de París, salió a arreglar con Repsol, quiso arreglar con los fondos buitre, no resolvió el tema. ¿Para qué? Para endeudarse y seguir con el consumo. Él no lo pudo hacer, lo hizo Prat-Gay, con deuda externa. Siguió por el lado del consumo, parece, siguió por el lado del consumo.
Y después siguió Guzmán, también por el lado del consumo, y Massa dentro de lo que podía ser de la política. Es obvio que siguió intentando seguir por el consumo. Pero ya no da más, no hay deuda para tomar. No, porque Caputo, que es el mago de la finanza, va a conseguir 15.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares de Qatar. Bueno, eso debe haber algo de eso que está dando vuelta. No soluciona nada, esto está terminado. En todo caso estirará 15 días más, un mes más, 3 meses, 5 meses. Nada, muchachos, nada. Este esquema está agotado, lo agotó, ya está, ya se emitió todo lo que se podía emitir, ya se tomó toda la deuda interna que se podía tomar, ya se tomó toda la deuda externa que se podía tomar y se tomó la deuda de los organismos multilaterales. No, Macri es amigo del emir de Qatar, que ya es amigo de mí, muchachos. Esto nos da la última cueva que pueden conseguir, la pueden conseguir, pero hay que resolver la economía. Esto nos trae un problema y obviamente una ventaja de corto plazo. La ventaja de corto plazo es que uno pensaba 4 o 6 meses para que Milei se deprima, y entonces uno pensaba en el día después de mañana. El día después, mañana era Milei y el día después de mañana era. Si los tiempos se acercaron y ya el día después es mañana, porque mañana ya se terminó, eso significa que se terminan 2 esquemas, el de Milei y el de Macri. El problema es que si nosotros vamos a estar preparados, porque la conducción del peronismo hay que gestarla a partir de la organización, y de ninguna manera puedo decir lo que dice Mariotto y otros muchachos. Ahí ayer presentaron una encuesta donde parece ser que el jefe opositor va a ser Milei, a Kicillof. Todas tonterías. Kicillof tiene el mismo problema que tiene Milei, tiene los votos, tiene legitimidad, cumplió con la Constitución, tiene legalidad, pero no tiene la verdad. Milei porque es anarcocapitalista y Kicillof porque es socialdemócrata. Piensan mal y actúan peor. La economía, que como la piensa Kicillof, está equivocada. Entonces no tiene sentido reorganizar la causa sobre alguien que piensa mal. Y ya es tarde para que se haga peronista, muchachos, ya no lo va a hacer, está convencido de sus ideas. Es más fácil que Milei se haga peronista, que todavía no maduró, que este muchacho Kicillof ya está maduro, ya está consolidado en sus ideas desde hace mucho. Si no, no hubiese puteado a Kirchner como lo puteó, no hubiese puteado a nuestro gobierno, no hubiese hecho lo que hizo cuando era ministro de Economía. Están perdidas las esperanzas con Kicillof. Puede después hacerse la autocrítica, ir a un monasterio y ahí hacer el proceso, pero tiene que ir a un monasterio, tiene que estar en silencio, muchachos, entonces no es Kicillof. Y para que aparezca otro, obviamente que no es Cristina, y para que aparezcan otros nos tenemos que reorganizar en el peronismo. Tienen que esperar, necesitamos semanas, necesitamos meses para que aparezcan los cuadros del peronismo. Estos cuadros doctrinarios que desde la verdad van a hacer una política económica correcta. Entonces, la solución, si aparece Macri, es que ya está el día después de mañana. El problema es que se nos acortan los tiempos. Y eso es muy complejo. Por eso nosotros el sábado empezamos en las plazas a reorganizar el peronismo. ¿No? Por reorganizarse, tienen que reorganizar el movimiento, tiene que aparecer Juventud Peronista. Están apareciendo las agrupaciones estudiantiles, que no es la cámpora. Son los que se están juntando porque le está dando el peronismo otro lugar de pertenencia. ¿Qué hacemos con la cámpora? Ningún problema. Será una agrupación más que se puede peronizar, no hay ningún inconveniente. Si entiende que la metodología es ideología y que no pueden seguir con esa metodología, que no es la hora, es en el peronismo que van yendo y van encontrando y van escuchando y van abrazando a los compañeros y entienden que si tenés buena política, siempre van a aparecer los que financian la buena política para un café con leche, que con un café con leche y un asado cada tanto la política se hace. No es la búsqueda de las cajas, es la búsqueda de construir buena gente. Ellos sí tienen posibilidades de reconvertirse. Tienen posibilidades porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Tienen la posibilidad de subsumirse dentro del movimiento peronista, la rama juvenil, los que sean todavía jóvenes,
en la política, en el movimiento obrero. Esas son las ramas del peronismo. Esas son las ramas, sobre eso se puede construir. La de los movimientos sociales, hay una instancia. Es cierto que con Milei y su revolución anarcocapitalista las tensiones eran, pero ya habíamos dicho que no los iba a poder aplicar. Con Macri era más duro. Bueno, tienen más gimnasia, pero es un modelo agotado. Porque no llegan con la macroeconomía establecida. Una cosa era Milei, ordenando la macro por imperio de la realidad y de todo lo cruel que tiene que pasar cuando la realidad se impone. Y después Macri, sobre esa ecuación macroeconómica equilibrada, hacer un país 70-30. A lo Brasil, que es 60-40. Ser un país con 30% de pobreza estructural. Y otra cosa es que el equipo de Macri tenga que equilibrar la ecuación macroeconómica. Y ahí queda piel y hueso, que es lo que le pasó a Dualde. Equilibrar la ecuación macroeconómica es muy complejo. Cuando lo hizo Dualde, siendo Dualde, tuvo que elegir un sucesor. Por eso el esquema anterior nos daba tiempo, pero era más peligroso. Porque con la macroeconomía ordenada a palazos, no a palazos hechos, sino con el imperio de la realidad, ya Macri arrancaba con otro esquema. Macri era el Kirchner de Dualde, y Dualde era Milei. Ahora no, ahora tuvo que acortar los tiempos, si es que esto efectivamente pasa, y tiene que equilibrar la macro, y no la va a equilibrar porque vaya a buscar dólares por ahí. Dicho esto, para todos los compañeros, y te diría compañeros y compañeras, tenemos una responsabilidad, que los tiempos quizás, si Caputo es el ministro de Economía, se han acortado. Rápido a organizar el movimiento peronista. Lo necesita la patria, lo necesita la causa, y la causa es la verdad. Ese es el mandato de la hora. Esperemos, obviamente, el fin de semana, la semana que viene, por ahí no es Caputo, por ahí es otro, y volvemos a tener los 4 o 6 meses. Si no, muchachos, los tiempos nos empiezan a correr, y eso que todavía no asumió el gobierno. Les mando un fuerte abrazo a todos, gracias Guitia por el aguante, gracias Pipi, gracias Pablo, y a todos los compañeros que nos escuchan en vivo y en la semana, un fuerte abrazo peronista y organizarse. Gracias Moreno, hacia allá vamos. Bueno, me despido. Chao, abrazo. Me despido y bueno, quiero recordar 2 cositas rápidas, que el 22 de noviembre se cumplió otro año de la gratuidad universitaria que fue obra del peronismo, y mañana 25 se cumple un año más de cuando Diego Armando Maradona partió hacia el Comando Celestial, en nuestro recuerdo. Y un fuerte abrazo peronista, compañeras y compañeros, hasta el próximo viernes.